Ve al sur, al camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Shalom, ¿cómo están? Gracias a todos por una vez más tener la oportunidad o darnos la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares, hasta su lugar de descanso en este cierre ya de Shabbat que estamos teniendo para continuar estudiando la Davar de Elohim. La palabra que creemos fue inspirada por el Eterno para que hoy pueda darnos a nosotros una vida correcta, una vida como en línea, ¿no? Una vida feliz. No sé si para algunos escuchando la palabra son felices, no sé. Yo sí soy feliz porque aprendo muchas cosas. Guía mi vida, tal vez, no sé. Si no tenía la palabra... Si no tenía la confianza en un creador, haría macanadas y tonterías. Pero es importante, ¿no? Personalmente, ¿no? Yo sé que la religión ha sido usada muchas veces para manipular personas, para manipular a la gente, para quitarle sus bienes, sus recursos, para estropear sus vidas, para acabar con sus vidas, para esclavizarlas, ¿sí? Que ha sido utilizada. Pero muchas veces son procesos, ¿no? Ya hoy que nosotros hemos podido salir de ese sistema esclavitante, la política también hace lo mismo, los sistemas políticos también hacen lo mismo, el comunismo, capitalismo, etcétera. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer, si estas cosas benefician nuestra vida, nos ayuda a ser mejores personas, nos ayuda a poder relacionarnos con la gente que está a nuestro alrededor, a poder respetar, valorar los pensamientos de otros, a no empezar a tirar maldiciones ni palabras ofensivas hacia los demás. Entonces estas cosas que estamos aprendiendo son buenas y son beneficiosas para nosotros. Así que yo por lo tanto estoy muy agradecido por todo lo que aprendo con la palabra y con lo que puedo entender. Y también, sobre todo, puedo transmitir, porque eso también es una bendición. Y hoy vamos a continuar con este capítulo 8 del libro de Hechos, en la segunda parte. Ya empezamos la vez pasada cuando Saulo de Tarso hacía de juez o de garante cuando estaban apedreando a Esteban y aprobaba su ejecución. Y después inmediatamente empezaba una persecución despiadada contra todos los que estaban creyendo en el mensaje de Yeshua y en la restauración que Yeshua estaba haciendo. Por ejemplo, tenemos este texto en capítulo 3, en el libro de Hechos, dice, y Saulo asolaba, capítulo 8, versículo 3, Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Entonces, ahí arranca, ¿no? Hablándonos sobre este hombre Saulo de Tarso, que era un hombre que hacía barbaridades, perseguía. Y después ya empieza la huida de todo, ¿no? Dice, por lo que fueron esparcidos, iban de todas partes anunciando el evangelio. Donde ellos llegaban, miren que no es que ellos estaban anunciando el evangelio porque alguien les forzó, sino que llegaban a ese lugar. ¿Y ustedes por qué huyen? ¿Por qué están? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en Jerusalén? Bueno, estamos siendo perseguidos. ¿Y por qué razón? Bueno, porque nosotros empezamos a confiar y a creer en la palabra
de nuestro maestro llamado Yeshua, y algunos de nuestros compatriotas empezaron a enfrentarse con los líderes religiosos y ellos, como tienen poder político, nos empezaron a perseguir. Y entre ellos estaba un tal llamado Saulo de Tarso. ¿Y cuál es la razón de que qué evangelio habla? Y ahí arrancaba la predicación. El evangelio de restauración, y vemos que es en Samaria, que es una ciudad que se había apartado años atrás por precisamente confusiones teológicas. Tenían la facilidad de creer en cualquier cosa. Ahora estaban ellos aceptando este evangelio que Felipe les traía. Entonces, después mucha gente empezó a creer, hasta los propios apóstoles empezaron a llegar a Samaria para poder verificar la fe de los nuevos creyentes y transmitirle la unción del Ruach HaKodesh, que era la aprobación, que era ustedes van a ser aprobados en el camino. Entonces a eso la Biblia le estaba llamando que descendía sobre ellos el Ruach. Y apareció también este hombre llamado, no tiene nombre, ¿no? O se tenía nombre, el mago, ¿no? No me recuerdo cómo se llamaba, no sabe, Simón, sí, acá está Simón, pero había un hombre llamado el 9, ¿no? Simón, que antes ejercía la magia, dice, aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por este tipo de persona que haciendo trucos y brujería hacía creerle a la gente que él era un poderoso de Dios y que tenía poderes. Como hoy en día nosotros vemos muchas personas que hacen truco, y algunos dirán, pero este pastor no hace truco, este de verdad ora a Dios y se manifiesta en poderes. Entonces está bien, no hay problema. Si ustedes están convencidos de que la persona que hace, no sé, algunas sanidades o algunas manifestaciones viene de Dios, se respeta, ¿no? Se respeta. Pero este tipo por lo menos no estaba haciendo eso. Él quería usar este disquedón para ser grande. Y vamos a ver la diferencia con la segunda parte. Mientras un hombre quería los dones, quería el poder ungir a las personas, el poder darle autorización para ser un nuevo creyente, para ser un grande, para ser exaltado, para que le digan que un hombre famoso, qué poderoso eres, para el otro que estaba, mientras predicaba el evangelio, recibiendo la posibilidad de sanar, o sea, estaba sanando, estaba ayudando a muchos, después decide ir al desierto por un llamado que él recibe del Eterno. O sea, no busca poder ni fama, ni establecer su propia iglesia, ni su denominación, ni nada, sino lo único que buscaba es llegar a transmitir el mensaje que el Todopoderoso le estaba indicando. Y eso es lo que esta porción de este texto nos quiere narrar. Y en esta porción ya van a involucrar, en la primera porción involucraron a los samaritanos. Estamos viendo cómo el evangelio va llegando a diferentes lugares, saliendo ya de Jerusalén. Y primero utilizó a los samaritanos y ahora va a hablar con un personaje de una región que tiene su historia, que tal vez muchas veces nosotros no conocemos o no sabemos, pero tiene su historia desde allá de los tiempos del rey Salomón. Y también tiene una historia no tan contemporánea también, y también en la época de Yeshua, donde es increíble. Yo les voy a recomendar para que ustedes vayan y la lean buscando datos y averigüen. No era alguien común el que estaba viniendo y su representada no era alguien común. Bueno, avanzamos entonces en el versículo 26. Al 25 dice, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Elohim, se volvieron a Jerusalén, refiriéndose a los apóstoles, y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron la Besorá. ¿Qué es la Besorá? La restauración del reino de Israel en el corazón. Ahora, versículo 26. Un ángel, y recuerden que cuando aparece la palabra ángel, no siempre tienen que creer o pensar que es un ser celestial que viene volando de arriba. Esa palabra ángel, como era en griego, ángelo. En el hebreo era, me olvidé cómo era en hebreo, siempre decía, ¿no? Malach. Ellos son
mensajeros, que puede ser una persona que recibió una voz divina o una señal, de cualquier forma podría ser, y viene y le habla, y le dice. Y ocurrían estas cosas. Yo todavía tengo la fe de que siguen ocurriendo. Un mensajero del Señor, del Todopoderoso, habló a Felipe. Felipe, el que estaba en Samaria predicando. Él ya estaba llevando el evangelio. Él estaba siendo el patriarca de samaritanos, el poderoso en Samaria. Habló diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. No sé si no puedes buscar un mapa de Israel. Mapa de Israel para ver dónde está Samaria. Mapa de Israel. No, el que te pasé después vamos a mirar. Un mapa de Israel nos va a buscar Josué para que puedan ver de dónde le dijo el ángel que descienda hasta dónde. A ver, ese mapa verde que está allá. Ahí sí dice Samaria. Vamos a ver ese. Ahí entró, ahí está, ahí se ve Gaza. Justamente se ve ahí Gaza abajo mismo. Abajo mismo. Todavía enseguida van a ver. Bueno, lo interesante es que así como hoy, ¿no? Hoy si te dicen vete a Gaza, nadie va a querer ir, ¿no? Si vos estás allá por el norte o por el centro de Israel y te dicen vete a Gaza, nadie va a querer ir ahí, ¿no? Ahí están viendo ustedes, ¿no? En el mapa. Sí. Allá dice Samaria, ¿no? Arriba, Samaria. Después está Judea. Y después ese pedacito que se ve ahí en el rincón. En la puntita. Esa manchita. Es Gaza. Hacia el sur. Si vos bajás hacia el sur, ahí ustedes ven Gaza. Ese es Gaza. De ahí a Banca. Y después de ahí ya vos salís y te vas al territorio de Egipto. Y después cruzás más y te vas ya a las regiones de África, Etiopía y demás. Bueno, entonces, en ese lugar ya se estaba retirando un funcionario de un estado llamado Etiopía. Etiopía, ¿no? De etíope. De donde viven los etíopes. Etíopes. ¿Está bien dicho? Etíopes, porque ahí está el acento. Entonces, ahí estaba descendiendo, ¿no? Ese hombre. Entonces, desde Samaria, vamos a ver el mapa nuevamente, desde Samaria, que ustedes ven allá arriba, baja hacia el sur. O sea, tiene que pasar toda esa región de Judea, deja prácticamente ya a los samaritanos, y después ya no vamos a ver más a Felipe trabajando en Samaria. Ya no lo vamos a ver más. Directamente ya vamos a verle a él trabajando en otra parte. Entonces, en ese lugar estaba, probablemente ahí en Judea, que aparece en el mapa, ahí está Jerusalén, este eunuco, y vino y quiso aprender la palabra y descendió hasta Gaza. Y ahí se fue a encontrarse con Felipe. Se encontraron en pleno desierto, en pleno camino. Bueno, ¿qué le dice? Diciendo, volvamos a la palabra. Ya vieron el mapa, ¿no? Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Fíjense que esta palabra Gaza es súper antigua, ¿no? Hasta el cual es desierto, en una zona desértica. Bueno, ese es el mandato del Todopoderoso. Entonces él se levantó, obedeció, ¿no? Obedeció la palabra del Todopoderoso. Y fue y descendió. No, ¿dónde está? Y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, y aclara acá, ¿no? Funcionario de Candace. ¿Quién es Candace? ¿O qué es Candace? Algunos dicen que es un título, podría ser una región, pero acá dice que es probablemente un nombre. Reina de los etíopes. Es una reina, el cual estaba sobre
todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Acá aclara, de acuerdo a este relato, recuerden que el libro de Hechos son relatos que narran acontecimientos. Pudo haber sido escrito por alguien que conoció esto que ocurrió, y Lucas lo fue añadiendo a su libro que lo iba formando. Sí. Entonces, este etíope era funcionario principal de esta reina, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a adorar. O sea, dentro de los etíopes había todavía un deseo de buscar al Todopoderoso o al Creador. Y eso vamos a ver por qué, de dónde había venido eso. Para adorar, vino a Jerusalén para adorar. Ahora vamos a la nota 27, porque es importante lo que quiero mostrarles. Nota 27. La palabra etíope, procedente de Etiopía, que significa de color negro. O sea, ¿por qué fueron los griegos los que les llamaron etíopes? ¿Qué significa? Negros, o piel negros, o piel quemada, creo que significa, piel quemada. Dice, viene del griego, dice, aetiopos. Del griego, es una palabra que venía del griego. Cuando Alejandro Magno y compañía conquistaron toda esa región, los Ptolomeos, ¿no? Cuando ellos descendían hacia el sur del territorio de Etiopía, entonces ellos vieron que la gente del sur era más quemada y le llamaron etíopes. ¿Qué significa? Cara quemada. Cara quemada. Es el concepto que ellos tenían. Digo que los griegos venían allá del Mediterráneo, todo cara blanca, y venían a encontrar unas personas que eran bien oscuras. Aunque en Egipto habían también personas de piel oscura, pero los etíopes eran ya exageradamente oscuras. Cara quemada. Compuesto por el verbo aitein, que es quemar. Se relaciona con una raíz indoeuropea, ait, que significa quemar. La palabra op, vista, o ojo, o cara, en sentido de cara, como en piropo, dice. Ahora, ¿quién era esta reina al cual ellos este eunuco estaba representando? Era la reina de que tenía el título, probablemente era un título, Kandake, Kentake, formas griegas del vocablo meroítico, que es un lenguaje de esa región, que, a menudo latinizado, Candace. Fue el título de las reinas o reinas madres del antiguo reino africano de Kush, también conocido como Nubia o finalmente como Etiopía. Entonces me están captando. O sea, ese título de Kandake o Kentake, que después se latinizó como Candace, se le llamaba a unas soberanas que eran reinas madre. Y los etíopes les consideraban como diosas, pero no eran cualquier mujeres. También hay historias que hablan que eran guerreras, muy inteligentes. Y hay algo interesante, vamos más abajo, vean ahí. Guerra entre el reino de Kush, Etiopía, contra Roma, año 30 antes del Mesías, al 15 después del Mesías. Hay una historia sobre una reina llamada Amanirena, la reina de Kush, que humilló al emperador Augusto. Dícese que cuando Roma conquista Egipto de los Ptolomeos, derrotando a Cleopatra y no sé cómo era su novio romano, Marco Antonio, ¿no? Los derrota. Entonces Roma coloca emperadores, prefectos, algo así, en Egipto. Empiezan a administrar el país y empiezan a querer llegar a todas las provincias. Y cuando van descendiendo hacia el sur, ahora sí, Josué nos puede mostrar el mapa verde. Cuando van descendiendo hacia el sur, se encuentran
con un territorio, que era el territorio de Etiopía, donde se encuentran con personas agresivas, que no se dejaron manipular ni dominar, y que estaban gobernadas por reinas madres, reinas poderosas. Entonces le fue difícil, y ellos se enfrentan y producen una guerra que arranca en el año 30 antes del Mesías, y que continuó allá por el año 15 después del Mesías, probablemente en la época donde ahora está relatándose este texto. Si no es el 15, ponerle que es un poco después. Entonces estamos viendo que este funcionario está viniendo a adorar mientras están ellos peleando en su país contra los romanos que estaban gobernando Egipto. El viaje es larguísimo. Los romanos que estaban gobernando Egipto. Ellos no se dejaron manipular. Esto es muy importante. Ahora, Amanirenas no solo hizo la guerra contra Roma, sino que por lo que parece obtuvo la victoria y mantuvo a raya a los romanos. Fue una reina estratega. También dicen que ella se ponía en el campo de batalla. Y inclusive hay una historia que que un romano le llamó la reina tuerta, porque había perdido un ojo en una de las batallas. Imagínense. Pero, ¿por qué su funcionario viene a Jerusalén? ¿Por qué su representante que cuidador de su tesoro viene a Jerusalén? ¿Qué está diciendo este relato acá en Hechos? Venía a adorar. Entonces, ¿qué nos hace entender esto? Esta gente, estos etíopes, ¿en quién confiaban? Confiaban en el Creador. Confiaban en el Todopoderoso. Durante mucho tiempo en Egipto gobernó diferentes tipos de líderes con diferentes tipos de creencias. Ahora podemos ver el mapa. Tenemos el mapa. Ustedes pueden ver ahí, aparece el mapa. Bueno, arriba, un ratito voy a mirar yo mi mapa. Porque, a ver, acá está. Bueno, arriba dice Egipto, Persia, ¿no? Gobernado por los persas, este mapa de aquella época. Y abajo aparece Kush, que después sería Nubia y después sería llamado Etiopía. Allá está Memphis, abajo. Más abajo tenemos un reino de Montsheba. Era un reino que estaba dividido ahí por el mar, pero que también estaba en la región, de donde tenemos una historia interesante. De esa región que abarcaba los dos pedazos del continente árabe y el continente africano, vamos a llamarle continente árabe, o sería hoy en día Asia, ¿no? Pero estaban pegados ahí, tenían relación, donde en la historia habla, según un relato de la Biblia, que apareció una reina también, que se le llama, no tenía su nombre, ¿no? Pero que le llamaban la reina del sur o la reina de Saba o Sheba. ¿Y dónde aparece esto? En el libro de Reyes. Veamos lo que dice ahí. Reina de Shaba. Primero de Reyes 10:1. Cuando la reina de Saba se enteró, atiendan bien, esto es cuando Salomón comienza a gobernar, cuando Salomón comienza a reinar. ¿Qué dice que ocurrió cuando ella empezó a reinar? Dice lo siguiente. Cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, recuerden que Salomón se había casado con muchas mujeres que eran princesas para hacerles reina, para hacer alianza con todos los pueblos. Dice, su fama que honraba el nombre del Señor, fue a visitarlo para ponerlo a prueba, para que puedan ustedes ver que las reinas de esta región de Cush eran reinas con sabiduría y que querían entender y aprender, de acuerdo a lo que estamos leyendo.
Llegó a Jerusalén, versículo 2, con un gran séquito, una gran caravana de asistentes y una enorme caravana de camellos cargados con especias, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, habló con él acerca de todo lo que ella tenía en mente. Le preguntó muchas cosas. Salomón tenía respuestas para todas sus preguntas. Nada le resultaba demasiado difícil de explicar. Y ustedes pueden pensar, hoy en día hacer pregunta, ¿cómo se dice? Cultura general, ¿de qué se trataría, no? No sé, capital de tal país, color de bandera de tal país, fundación de tal país, en qué año fue tal conflicto, quién es el presidente de tal país. Eso serían más o menos preguntas de cultura general. ¿Cuáles serían las preguntas que la gente quisiera, o las autoridades poderosas les interesaría saber en aquella época? Estamos hablando allá del año 900 aproximadamente. Y bueno, veamos lo que ella ve y se sorprende. Cuando la reina de Saba se dio cuenta de lo sabio que era Salomón y vio, atiendan bien, el palacio que él había construido. ¿Por qué eran importantes los palacios? Porque los palacios eran los lugares donde iban a albergar a los reyes, y para ser construidos tenían que tener una buena estructura y también una buena posición de defensa. Entonces, para hacer un palacio, vos tenías que no solamente querer una casa grande, sino también saber que cuando te invada o te ataquen, va a ser el último lugar donde vos vas a poder resistir. Entonces tenía que estar bien preparado. Entonces ella se sorprendió de eso. ¿Quién le dio tanta sabiduría a este rey para hacer tales cosas? También, pues no solamente le sorprendió el palacio, quedó atónita. También estaba asombrada, atiendan bien, por la comida que se servía en las mesas del rey, por la forma en que estaban organizados sus funcionarios y la ropa espléndida que usaban. La comida, ¿qué es lo que ella notó? Tal vez mucha comida. Ella era una reina poderosa también. No creo que le sorprenda la comida. Lo que le sorprendió era la categoría de comida. Yo les voy a decir, en aquella época los reyes de otros países comían todo, cualquier cosa. Comían, ¿se acuerdan ustedes del cerdo así, medio semicocinado? Pescado así, todo pulpo. Comían todo, no tenían un orden en su alimentación. Hay una cosa interesante, cuando David huye de Absalón, aparece Barzillai y le trae varias cosas, varios víveres, y entre ellos hay un listado de alimentos: queso, leche, habas, frutos secos, para poder resistir el viaje y también para no cargar el estómago, sino comer lo necesario para tener fuerza. Ellos conocían este sistema alimenticio. Entonces, cuando la reina veía cómo la comida cuadran perfecto, como para que vos comas algo que vos no te afecte y que pueda tener fuerza, ¿cómo pueden tener esa sabiduría? Y nosotros podemos saber que toda esta sabiduría viene del Eterno. Las comidas, se sorprendió. Los funcionarios, la vestimenta de los funcionarios, los coperos, las ofrendas quemadas que ofrecía Salomón en el templo del Señor. Por lo visto le mostró también el templo, toda la magnífica estructura que había. Entonces la reina exclamó: todo lo que oí en mi país. Por lo visto ella era una persona que tenía interés en saber por qué el Padre puso a esa persona como rey, por qué los países están haciendo alianza con él, y quería visitarlo. Dice: todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de tu sabiduría es cierto. Yo no creía lo que se me dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad. Tu sabiduría y prosperidad superan ampliamente lo que me habían dicho. Para los ciudadanos de Cush o de Sheba, era importante
ver, estar ahí, conocer el lugar. Vemos ahora que ese mismo espíritu está teniendo este representante de la reina de Candace. Y claro, ella, imagínense, uno diría, ¿y por qué la reina de Candace no viene a Jerusalén? Como una reina que está en plena guerra con los romanos y Jerusalén, un territorio conquistado por Roma, va a hacer semejante viaje? No, pero envía a su mejor representante. Por lo visto él vino como encubierto. No vino así mostrando, soy el representante. No, vino encubierto. Y no vino a hacer cuestiones diplomáticas ni acuerdos diplomáticos. Vino para adorar. Y yo me imagino vino a buscar la ayuda del Todopoderoso para semejante situación en la cual estaban viviendo. Dice, qué feliz, versículo 8, debe estar tu pueblo, qué privilegio para tus funcionarios estar aquí en tu presencia, día tras día, que dice ahí, escuchando tu sabiduría. Hermano, si ustedes tienen la posibilidad de escuchar la palabra, de aprender la palabra, de discernir la palabra, deberían de ser felices, deberían de sentirse dichosos. Muchas veces dice a las personas, no valora las cosas que tiene hasta que lo pierden. Nosotros tal vez hoy no tenemos la oportunidad de tener un salón, una iglesia, aunque nosotros le llamamos iglesia, un local. La iglesia es la posibilidad de poder reunirnos y de tener la posibilidad de escuchar su palabra, de poder, ese texto que nos parecía medio complicado, discernirlo, escudriñarlo, sacarle, ver su estructura y que nos ayude en nuestra vida espiritual. Para mí eso es una gran bendición. Si no estamos agradecidos al Padre con eso, y siempre estamos almacenando rencor, odio, no me importa, no me interesa, entonces qué felicidad lo que vamos a tener. Una persona viajó de tan lejos, según la Escritura, para conocer. Versículo 9, alabado sea el Adón, tu Elohim, quien se deleita en ti y te ha puesto en el trono de Israel, debido al amor eterno del Señor por Israel. Él ha hecho rey para que puedas gobernar con justicia y rectitud. Entonces están la reina alabándole, no por su persona, sino qué bendición para este país tener una persona que pueda hacer las cosas con sabiduría. Nosotros cuando llegan las elecciones, ¿qué es lo que queremos? Un gobernante, no que sea famoso, sino que haga las cosas con sabiduría. Y cuando un gobernante hace las cosas con sabiduría, beneficia a sus ciudadanos. Esto estaba observando la reina. ¡Qué bendición! Que ese Elohim que cuida tu país, venga a nuestro país también. Con ese objetivo ella se estaba yendo. Y cuenta la historia que ella, esto ya es de acuerdo al Talmud judío y a los relatos judíos, ellos dicen que esta reina estuvo con el rey, acá no habla de tiempo, y que esa reina se llevó muchos de los conocimientos a su territorio. Se llevó porciones de la Torá, atiéndanme, se llevó porciones de la Torá, se llevó maestros de Torá, y algunos ya dicen que también se llevó un hijo de Salomón. Hay una historia de eso en otro. Yo compartí esto cuando compartimos Reyes. Ustedes pueden buscar el libro en el estudio que hice de Reyes. Ahí tocamos todo lo relacionado a ese tema, ¿no? Hoy no quiero perder porque hoy estamos en otra parte. Pero bueno, porque hay una historia, ¿no?, sobre reyes que se llaman la descendencia salomónica de Etiopía. Y bueno, y hay prueba de eso, hay documentaciones de eso. Uno dice, pero eso no tiene prueba, no hay nada. ¿De qué está hablando, pastor? Más canal lo que decir. Uy, oreilla, y me voy a cortar la señal. No. Ay, todo lo que estamos hablando. Por eso hoy ustedes, si quieren saber si yo soy un mentiroso, buscan en Google, averiguan, investigan y salen. Pero yo les ayudo para que puedan tener más fácilmente ya la respuesta. Entonces, esta persona
probablemente llevó la influencia de este Elohim a su territorio, a su zona, y eso fue transmitiéndose de generación en generación, que hoy vemos que aquí, ya muchos años después, un funcionario todavía de esa región viene a adorar a Jerusalén en busca, tal vez, de la voluntad del Todopoderoso para su pueblo, tal vez para libertad. Y veamos más texto, porque está pasando el tiempo y necesitamos más texto. Estamos en 27, ¿no? Entonces se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, un eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía, dice, sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Yo tengo este pensamiento. Me parece que allá ellos ya conocían muy bien sobre la Torá, porque él vino a adorar al templo, vino a buscar el favor del Eterno, pero acá viene y lleva porciones ya del profeta Isaías. Textos que hablan acerca de un redentor, un liberador y una esperanza para el pueblo que estaba en angustia. Para mí ese es el tema acá. El pueblo de Cush, Etiopía, estaba siendo acechado, siendo amenazado por los romanos, y uno de sus funcionarios, tal vez la reina, andaba a buscar el favor del Todopoderoso allá en Jerusalén. Porque las promesas, ¿se acuerdan que Salomón dijo, si alguien te busca desde aquí, ora, clama, yo les voy a ayudar? Y él viene acá y busca y trata de encontrar, pero ¿qué encuentra en Jerusalén? Pura corrupción. Entonces me voy a llevar un rollo de este profeta, que probablemente fue alguien que hablaba en tiempos en que los judíos estaban, porque la porción que estaba leyendo era del proto Isaías, que es el Isaías que estaba en Babilonia, que estaba buscando esperanza, libertad, que estaba buscando que sean liberados su pueblo. Así. Dice, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, cosa que hoy en día no hace mal la gente. No quiere aprender, no quiere leer. Cuando vos sos una persona que estudia la palabra, tu mente se cambia. Esta palabra. Y el Espíritu, 29, dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acá lo que yo me voy a preguntar, porque muchos me preguntan, pastor, permiso pastor, voy a ser un oyente como usted. ¿Quién es ese Espíritu? O sea, Felipe estaba así caminando y una voz le decía, Felipe, anda ese. Y yo, mi postura, ¿no? Cuando habla siempre de espíritu, puede haber dos probabilidades. Número uno, tanto que vos aprendiste la palabra, tanto que vos escuchaste la palabra, tanto que te enseñaron la palabra, esa palabra te habla, te dice, te explica, te muestra. Si vos saliste por el llamado, lo que te dijo un malak, ve a tal lugar, a Gaza, y vete hacia ahí, ahí vas a encontrar una persona, y cuando ve a esa persona, no está ahora el malak, no está nadie, ¿qué le diría a su mente? No te acerques ahí. Su mente le diría, acércate ahí. Yo, si estoy caminando, si un mensajero me dijo, vaya a tal lugar, en ese lugar, vaya a conocer a una persona, y de repente me voy caminando y le veo a esa persona, no hay nadie alrededor mío, lo último que me acuerdo fue lo que me dijo el mensajero, voy a entender que me tengo que acercar a esa persona. Y con más razón, cuando le veo, porque me acercaba a él, que estaba leyendo un rollo de escritura. Con más razón, voy a entender, si soy una persona que soy guiado por la palabra, que esa persona es con la que tengo que encontrarme, el cual el Todopoderoso quiere que yo hable. Así. Pero de otra forma, no pastor, acá es que vos te vas caminando, vos no entendés nada, vos no sabes nada, y una voz te dice, pastor Sergio, ¿cómo estás? Soy la voz del Espíritu.
hoy voy a hablar de esta manera. Tengo una voz así, medio angelical. Acércate a ese hombre. Bueno, cada uno entiende a su manera, ¿no? Entonces, por eso el entendido, dice la Biblia, los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento, y los que enseñan justicia a perpetua eternidad, dice en Daniel. Acércate junto a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó, o sea, le estaba leyendo con voz alta, que leía al Naví Isaías, al profeta, y dijo, mira, atrevidamente, Felipe, Señor, o no le dije así, ¿entiende usted lo que lee? ¿Usted sabe lo que está leyendo? ¿Usted comprende este texto? ¿De qué está aconteciendo acá? Ahora el eunuco le dice, versículo 31, él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Ahí está el tema. Nosotros siempre usamos la Biblia, usamos este espacio para enseñar lo que hemos aprendido, ¿no? ¿Por qué Felipe podía hablar así? Felipe nació sabiendo. ¿A quién Felipe le llamó cuando estaba predicando en Samaria? A los apóstoles, a los que habían aprendido de Yeshua. Entonces, ¿qué es lo que una persona que quiere avanzar, que quiere paz en su tierra, que quiere paz en su familia, que quiere paz con su matrimonio, con la sociedad donde vive, con sus hijos, debería hacer? Quiero aprender, quiero que se me enseñe, quiero aprender. Vine a adorar al Padre, pero quiero aprender. Algunos van solamente a las congregaciones, oh Señor, ayúdame, ayúdame, pero no quieren aprender. Abren un texto de la Biblia, cualquier porción. Este estaba leyendo un pasaje, dice, una porción. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Por favor, vení aquí, por favor, por favor. Tanto me gustaría también que nuestros hermanos sean así. Por favor, pastor, quiero aprender más este capítulo, quiero aprender más este texto, quiero saber de qué se trata esto, quiero saber. ¿Cuándo va a ser otra vez la reunión presencial? Porque ahí quiero ir para ir preguntarle personalmente. Eso es muy importante. 31. Hechos 8:31, nota 31. Nueva traducción viviente dice, el hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo? A menos que alguien me explique. Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Carruaje le llamaban a su carreta. El pasaje de la escritura, versículo 32, volvamos a leer, que leía era este. Dice, ¿qué era el pasaje? Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿De dónde sacó? ¿De dónde el escritor de Hechos o el editor de Hechos este texto? ¿De dónde? Vayan ustedes a pensar, el que escribía Hechos o el que recopilaba los datos de Hechos, ¿de dónde sacó este texto? Y aquí dice claramente una porción del profeta Isaías, ¿no? Respondiéndole eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Ahora, vayan ustedes a el texto. Yo la pasada cuando compartí el libro de Hechos les dije que probablemente la antigüedad de Hechos, de así como libro completo, o sea del año 140 o si es más 150, mucho tiempo después, ¿no? Pero eso no quiere decir que lo que se haya redactado o escrito allí sea del año 140 y 150. Probablemente mucho más años atrás se conocía ya estos relatos. Y el tema acá es, yo les digo esto porque
existe el judaísmo actual y existía el judaísmo antiguo. Y hay un judaísmo moderno, que vamos a llamarlo el judaísmo moderno a partir del 1500. 1500, cuando ya empezaron ellos a desarrollar muy profundamente su teología. Ese judaísmo moderno tiene un concepto totalmente diferente del judaísmo antiguo, el judaísmo del año 400 o del año 600 o del año hasta 800, imagínense. Y ese judaísmo de aquella época tenía otro concepto sobre este texto que es diferente al que tienen hoy. El concepto que tienen hoy sobre este texto es que aquí está hablando sobre Israel, sobre el pueblo de Israel en general, que está poniendo a Israel como un siervo sufriente, que realmente no tiene nada que ver. Cuando nosotros estudiamos Isaías, en realidad ese texto estaba hablando del Deutero Isaías. Probablemente el Deutero Isaías era alguien, un profeta, que había compartido la palabra allá por el año 500 en Babilonia, instando al pueblo a que regrese a la fe, a que pronto vendrá un Salvador que nos va a liberar de este sistema y nos va a retornar a nuestra tierra, va a hacer que seamos otra vez uno como pueblo. Y ese es el que estaba hablando, pero fue acusado, condenado y probablemente hasta ejecutado. Entonces lo que queda no es el personaje, lo que queda es el mensaje. El mensaje trasciende el tiempo y el mensaje se reconfirma cuando llega a una época que se está viviendo la misma cosa y que se necesita el mismo mensaje para fortalecer la fe del pueblo. Y bueno, entonces este eunuco, ¿qué está pasando? Está viviendo una situación de ellos están siendo sometidos por un imperio romano, el mismo imperio que estaba sometiendo a los judíos. Y él busca esperanza, busca ayuda, busca ser beneficiado con este Elohim que probablemente sus ancestros, viniendo de la reina Saba, los habían enseñado. Y le pregunta a Felipe: te ruego que me diga de quién dice el profeta, este hombre, ¿de quién está hablando? Atiendan, de sí mismo o de algún otro. Y se me llamó la atención, de sí mismo, un escrito antiguo, que es el libro de Hechos, años 140 o 150, y que probablemente tiene más antigüedad, habla que hay la probabilidad de que los antiguos hombres de la fe, judíos, estén creyendo que Isaías estaba hablando de sí mismo. Eso era un debate en aquella época. El debate era si Isaías estaba hablando de sí mismo o de otra persona. Eso era lo que se debatía en ese tiempo. No como hoy, no tenían ellos ahí el concepto de esto era sobre Israel, nada que ver. Y por eso vamos a entrar en ese texto 34. Isaías 51, vamos a ver desde el 51, para que podamos entender cuál era el contexto. 51 dice: escúchenme todos los que tienen esperanza. Nota 34, ¿no? Escúchenme todos los que tienen esperanza de ser, que dice ahí, liberados. Todos los que buscan al Eterno, consideren la piedra de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Y este texto está hablando al pueblo que estaba en Babilonia. Recuerden que ustedes son descendientes de Abraham, son pueblo de Abraham, su cantera es Abraham y su región es Jerusalén, Israel. Escuchen todos los que tienen esa esperanza de ser liberados. Ese eunuco estaba leyendo estos textos. Ahora nosotros podemos ver capítulo a capítulo. En esa época no había capítulo, no tenía estos capítulos, era todo de corrido. Isaías 52 dice: cuán hermoso son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice:
a Sión, tu Elohim reina. Eso estaba en el 52. Y esto era esperanza. Qué hermoso el que te viene y te anuncia esto. Y justo el eunuco le encuentra a un hombre ahí que le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Es mucha coincidencia. Mucha coincidencia. Entonces esos dos primeros capítulos, yo no leí todo el capítulo, habla de la esperanza de un pueblo de ser liberado. Y de la esperanza del que te trae mensaje. Besorá, buenas nuevas, Besorá. Buenas nuevas es mensaje de restauración. 34. Entonces Felipe, abriendo su boca, versículo 34, y comenzando desde esta escritura, le anunció la Besorá de Yeshua. Ahora, ¿qué sería la Besorá de Yeshua? Le anunció la manera en que Yeshua explicó la Torá, los salmos y los profetas. No es que le anunció el evangelio de Yeshua y le empezó a contar según Mateo, según Lucas. No había todavía eso en esa época. Lo que él le anunció es lo que aprendimos, lo que aprendieron mis apóstoles que me enseñaron a mí, lo que dice la Besorá, la buena nueva, que en Isaías sale que qué bueno el que anuncia la Besorá a través de Yeshua. Yeshua fue un maestro que vino y anunció la Besorá. ¿Qué es la Besorá? El evangelio, la buena nueva, el plan de restauración, la esperanza para ustedes los extranjeros que han recibido también esta bendición. Dice, desde ahí le anunció, le empezó a hablar. Y a ver, nota 35. Isaías 53:1 dice así. Este es el texto que acaba de leer, no vamos a leer todo el capítulo. Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Estaba hablando de ese personaje, según lo que nosotros investigamos cuando leímos Isaías 53, probablemente este capítulo ya fue escrito por los seguidores del proto Isaías, del segundo Isaías. Probablemente ya esto ya se escribió en Jerusalén o camino a Jerusalén, y ya al proto Isaías o lo habían encarcelado o lo habían ejecutado. Y acá narra, ¿no? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Acá dice entre los hombres, experimentado en quebranto, y como escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Es una expresión de los judíos que escucharon el mensaje del profeta Isaías, el segundo Isaías, y no quisieron escuchar. Siempre se asemejaron otra vez a los reyes babilónicos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, el proto Isaías, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros los judíos nos descarriamos, como oveja cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en el proto Isaías, a través del mensaje que nos daba, el pecado de todos nosotros. ¿Cuál era su pecado? Que ellos no querían seguir la Torá, que ellos querían seguir viviendo el régimen babilónico. ¿Cuál fue el mensaje de Yeshua? Regresen a la Torá, regresen a la vida correcta, regresen al plan del Padre. Y ellos no le quisieron escuchar, le apresaron, le ejecutaron. Por eso el evangelista Felipe está usando este texto para hacerle entender, ese Isaías de aquella época habló a nuestro pueblo para que regresen a la fe, pero no le quisieron escuchar, lo enviaron al matadero, y ese mismo mensaje ahora nos dio Yeshua, y también hicieron lo mismo. Mensaje de esperanza, mensaje que iba a ser la forma que podía liberar nuestros corazones. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció,
y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ahora, miren, este personaje fue herido por la rebelión de mi pueblo. Y la mentalidad judía habla que este es Israel. Israel representa al pueblo. Entonces Israel fue herido por Israel. No cuadra. La gente no cuadra. Y tampoco era el debate en aquella época. El debate era si esto se trataba de el mismo profeta que está narrando o de algún otro. Y en realidad, acá, el que está narrando está hablando de otro, del que realmente padeció y sufrió. Y que vivió esa experiencia. Tal vez el que está narrando ya solamente cuenta el relato, la historia. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Atiendan bien. Dice el que está escribiendo sobre el proto Isaías que nunca hizo maldad, nunca se apartó de la Torah, nunca fue a nomos. Israel, según el libro de Deuteronomio, siempre fue rebelde. Desde que saliste, Israel fuiste rebelde. Pero acá dice, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Eso quiere decir que va a resucitar y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada, que es que todos regresen a la Torah. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, por la enseñanza, justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte entre los grandes y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿De quién está hablando? Del proto Isaías. Pero Felipe, ¿a quién le está queriendo presentar con este texto? A un hombre que se llamaba Yeshua. Amén. Bueno, continuemos. 37. Felipe dijo, 36. Y mire, después de que le habló esto, ¿no? Le dijo todas estas cosas. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora, ¿por qué esto? Después de haber escuchado el mensaje de Felipe sobre quién era Isaías, era alguien que estaba narrando sobre un Isaías que trató de liberar a su pueblo de Babilonia y que finalmente ellos fueron restaurados, llegaron a Jerusalén. Ese fue el mensaje que trajo Yeshua para liberar nuestros corazones y a través de liberar nuestros corazones, liberar también nuestras vidas. Él dice, yo quiero ser parte de esa fe. Ser bautizado significa, ya yo quiero creer en este mensajero. Veamos la nota 36. Isaías 56, 1. Yo creo, estoy convencido de que Felipe no solamente le habló del capítulo 53, sino de este capítulo también. Y vamos a ir al capítulo, ahí vamos a ir, Isaías 56, 1. Vamos al capítulo 56 para ver lo que dice ahí. Después volvemos. Isaías 56, 1. Así dijo Yahweh, dice, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Dichoso, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que abraza, que guarda el día de Shabbat para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Recuerden que este Isaías 56 ya era los que estaban ya en Jerusalén, y estaba hablando para, una vez que llegamos acá, vivir lo que dice la Torah, no solamente conocerlo. Y el extranjero, versículo 3,
que sigue a Yahweh, no hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque para los judíos religiosos de aquella época, los eunucos eran como personas que no eran dignos de entrar en el lugar santo, lugar santísimo, en la adoración al Padre. 4. Porque así dijo Yahweh a los eunucos, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre significa vivencia, porque muchas veces cuando la gente ve todos tus hijos y ve a tu hijo fuerte, sano, educado, respetuoso, ven tu vivencia. Por eso yo le voy a dar un nombre mejor, voy a hacer que la gente que le sigue tenga honra hacia su vida. Está hablando una promesa para las personas de otro país. Perpetuo le daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, dice, que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser su siervo, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo les llevaré a mi santo monte, a Jerusalén, y los recrearé en mi casa de oración. Su holocausto y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Para todos los pueblos, dice. Dice Yahweh el Eterno, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Hay una historia que dice que cuando la reina de Saba regresó a Jerusalén, también llevó cada miembro de Israel, de cada tribu, para que le acompañe. Es como, no sé, ¿no? Dicen algunos que llevó 1000 personas de la tribu, de cada tribu, para que le acompañen, para ir a formar. Eso, recuerden, eso es según la tradición, ¿no? Según la tradición judía etíope, no la tradición judía judía. Según los etíopes también, hasta hoy, ellos siguen esta tradición, siguen existiendo creyentes en la Torá en Etiopía. Y ellos dicen que cuando vino la reina, inclusive ellos dicen que tienen el arca del pacto, ¿no? Que en el tiempo de Salomón se llevó el arca del pacto a ese lugar. Eso es parte de su tradición. Y hay muchas cosas interesantes en la tradición de los etíopes. Bueno, entonces acá dice que los que reúnen a los dispersos de Israel. Probablemente en el tiempo del profeta Isaías, ellos sabían que muchos israelitas estaban dispersos en todas partes. Claro, sabían que habían sido esparcidos por Asiria, por Babilonia y también al sur de África. Bueno, terminemos. Volvamos a Hechos 8, 35, ¿no? Y yendo por el camino, 36, ¿no? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Recuerden que importante es que nosotros nos bauticemos como ritual y como ceremonia y como testimonio, y vamos a hacerlo. Vamos a buscar en estos días un lugar donde podamos hacer el bautismo. Aquí hay agua, dice. Aquí hay un charco de agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Así que hoy en este tiempo, búsquenme un lugar donde haya agua y vamos a ir a hacer la inmersión, así como hizo el eunuco cuando entendió que en Yeshua estaba la revelación de la Besorá, que estaba ya desde tiempos antiguos. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe? Isaías 56:1, así dijo Yahweh, guardar derecho y hacer justicia, porque cercana está, eso ya leímos, ¿no? El versículo 37, ¿no? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, ahora, ¿qué es lo que tiene que creer? Recuerden que antes él estaba dando un relato. No, ya pensé que cree que Jesús es el único Salvador y ya está. Le estaba abriendo el entendimiento.
Si crees de todo corazón todo esto que te he relatado, puedes. Y respondiendo dijo, creo que Yeshua HaMashiach es el Hijo de Dios. Que eso quiere decir que su palabra está garantizada. Su palabra es profética, es torádica y es celestial. No es que Yeshua es celestial, es la palabra lo que es celestial. Viene de arriba. Eso es lo que significa Hijo de Dios. Ben Elohim, que habla cosa que viene de arriba, que cree cosa que viene de arriba, que haces cosa que viene de arriba. Así te llaman Hijo de Dios. Nota 37. Isaías 14:1 dice, pero el Eterno tendrá misericordia de los descendientes de Jacob, y una vez más elegirá a Israel como su pueblo especial. Lo hará regresar para que se establezca otra vez en su propia tierra, y gente de varias naciones vendrá para encontrarse con ellos y unirse al pueblo de Israel. Eso también dijo el profeta Isaías. Eso fue el profeta Isaías que lo habló. Mateo 8:11, palabras de Yeshua. Y les dijo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, de oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Esto cuando Yeshua estaba hablando sobre los tiempos finales, en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Esto estaba hablando Yeshua, porque muchos extranjeros tenían más fe y más esperanza que los propios judíos que vivían ahí. Increíble esto, pero así ocurría. Mateo 12:42. Yeshua también habló de la reina del sur. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Cuando significa más que Salomón, alguien que le está revelando más detalladamente lo concerniente a la Besora. Y ustedes no la están escuchando, no la quieren escuchar. Esa reina en el juicio se va a levantar. Yo vine desde lejos. Este eunuco también vino desde lejos y está aprendiendo la palabra. Y terminamos. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea que Felipe continuó arribando todas las costas y llegó hasta Cesarea. Continuaba predicando el evangelio. Ven, hermanos, y tuvimos el privilegio hoy de compartir este capítulo. Teníamos otros planes, pero esos planes van a quedar suspendidos. Shawatot.